Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, la Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre los alcances para la ejecución de garantías, penalidades y otros. Les saluda Shermel Limoina y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. Es así que esta capacitación tiene por objetivo brindar las orientaciones necesarias para realizar los ingresos provenientes de ejecución de garantías, aplicación de penalidades o ingresos similares desde el punto de vista de presupuesto y tesorería. Todo ello a fin de que los funcionarios de los gobiernos regionales y locales conozcan las acciones y los procedimientos a seguir de una manera oportuna para realizar los ingresos por ejecución de garantías, aplicación de penalidades y otros en el marco del artículo 20 de la directiva vigente para la ejecución presupuestaria, ¿sí? Bien, antes de iniciar la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Juan Carlos Chara Coaguila, especialista de presupuesto público del Conectamed Arequipa. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas, gracias, Shermeli. Muy buenas tardes, señores funcionarios de los diversos gobiernos locales y regionales. ¿Sabían que en el año 2021 y 22 se ejecutó en ejecución de garantías más de 124 y 152 millones? En esta oportunidad vamos a dar alcances sobre la ejecución de garantías, penalidades y otros. Como contenido, tenemos como punto 1, vamos a ver el marco normativo. Como segundo punto, vamos a revisar el registro y depósito de la ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas. Y como tercer punto, vamos a ver cómo se incorpora el presupuesto institucional, por ejemplo, la ejecución de las garantías. Como cuarto punto, vamos a visualizar la devolución de los ingresos y la emisión de los lineamientos para la determinación y estado situacional de controversias. Y como el punto quinto, vamos a ver la percepción de los ingresos por participación en procesos de selección, indemnización o liquidación de seguro. Y como punto 6 y último, vamos a visualizar los ingresos por ejecución de garantías de fiel cumplimiento. Seguidamente, vamos a visualizar el marco normativo. Como vemos en la lámina, el marco normativo de la ejecución de las garantías, vemos que es el artículo 20 de la Directiva de la Ejecución Presupuestaria, que es la Directiva 05-2022-EF/50.01, el cual ha sido aprobada con la Resolución Directoral 023-2022-EF/50.01. Como vemos, este es el marco normativo que nos va a dar lineamientos, cómo se incorpora, por ejemplo, la ejecución de las garantías, cómo se registra en la parte de los ingresos. A continuación, vamos a ver el registro y depósito de ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas. Como vemos en el artículo 20, el numeral 20.1, nos indica que la ejecución de las garantías, cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas y similares son depositados y registrados financieramente y contablemente. Obviamente esto en el marco del Sistema Nacional de Tesorería y Sistema Nacional de Contabilidad. Es decir, que la ejecución de las garantías se deposita en una cuenta especial, obviamente aprobado por Tesoro Público. Y estos registros no tienen incidencia presupuestaria. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando una entidad, en este caso un gobierno local, hace una retención de fiel cumplimiento del 10%, estos recursos lo van a depositar a una cuenta especial del Banco de la Nación. Obviamente, se hará la devolución de estos recursos siempre y cuando no haya una controversia o alguna disposición administrativa o judicial. Seguidamente, vamos a ver la incorporación al presupuesto institucional. ¿Cómo se incorpora, en este caso, la ejecución de las garantías? ¿Cómo se incorporan las penalidades a nuestro presupuesto? Para ello es muy importante tomar en cuenta el artículo 20, el cual nos indica que la ejecución de las garantías se registran en un clasificador que es el 15-22-13, ejecución de garantías,
y asimismo las penalidades se registran en el clasificador de ingreso 15, 22, 1, 99, otras sanciones. Obviamente esto se tiene que registrar en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros ejecutamos, en este caso, cuando no hay cuando ya ha sido, ya no hay una controversia, la ejecución de las garantías obviamente va a formar parte del presupuesto de la entidad. Y como indiqué, esto lo vamos a tener que registrar en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados. A continuación, como punto 4, vamos a ver cómo se incorpora los recursos del rubro de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Obviamente hay que tener en cuenta dos puntos fundamentales. Para que nosotros incorporemos a nuestro presupuesto institucional la ejecución de las garantías, es importante que estas no se cuenten o no estén sujetas a controversias, ya sea administrativa, arbitral o judicial, y obviamente que estas estén consentidas y firmes para su ejecución. Ahora, estos recursos de la ejecución de las garantías, por ejemplo, ¿qué podrían financiar? Podrían financiar la ejecución o culminación de las mismas metas. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que no ha sido culminado al 100%, ¿por qué? Porque el contratista incumplió algún punto del contrato, obviamente estos recursos van a dar hincapié a que sigamos ejecutando el proyecto hasta su culminación. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros percibimos por los rubros de financiamiento, recursos ordinarios o recursos por operaciones oficiales de crédito, estos solo van a financiar la ejecución o culminación de las mismas metas. Para ello es importante que el área de presupuesto pues, cuente con el informe respectivo, ¿no? De las áreas involucradas, como en este caso logística, abastecimientos, obras públicas. A continuación, como punto 4, como el punto 3, ¿qué pasa si la ejecución de las garantías corresponden a recursos determinados, recursos directamente recaudados o donaciones y transferencias? En este caso, tal como la lámina anterior, nos indica que para efectuar o para incorporar el presupuesto, estos recursos no deben encontrarse o no deben estar en controversia arbitral o judicial, y obviamente también que hayan sido consentidas o ejecutoriadas. Pero en este caso, podemos financiar la culminación de las metas donde se originaron dichos recursos, así como la creación o modificación de las metas presupuestarias de la entidad que requiera mayor financiamiento. Esto conforme al artículo 20.2. Por ejemplo, si yo tengo, se me ocurre un proyecto para la ejecución, por ejemplo, de una vía, y obviamente tengo que incorporar recursos por la ejecución de una garantía, porque no cumplió el contratista conforme a lo pactado. Obviamente tengo acá dos opciones. Uno, la primera opción, obviamente, que es la más óptima, es ejecutar el proyecto hasta su culminación. Oye, Juan Carlos, pero ¿qué pasa si yo ya culminé el proyecto, yo ya liquidé el proyecto, ¿y qué hago con estos recursos? Es la pregunta. Entonces tenemos la segunda opción de financiar nuevas metas o crear nuevas metas. Oye, entonces yo puedo financiar, si ya culminé mi proyecto, ¿puedo financiar, por ejemplo, compra de combustible para Ciudad Ciudadana? Obviamente que sí, porque ya cumpliste la ejecución del proyecto. Entonces, con estos recursos podrías financiar otras actividades, ya sea seguridad ciudadana, limpieza pública. Esto va a depender, obviamente, del análisis que se haga por el área de presupuesto, en qué específicas son metas requieran mayor financiamiento. A continuación, vamos a ver como punto 4 la devolución de los recursos y emisión de lineamientos para la determinación y estado situacional de controversias. Este punto es muy importante. Acá, obviamente, en el numeral punto 4 de la Directiva de Ejecución Presupuestal,
nos indica el procedimiento para realizar la devolución de los recursos. En este caso, obviamente, si la entidad tiene registrado en su cuenta especial de ejecución de garantías un monto y obviamente ha sido sujeto a una controversia en la cual se le ha dado la potestad que se haga la devolución de estos recursos a favor del contratista, este registro obviamente no tiene incidencia presupuestal, pero conforme al Sistema Nacional de Tesorería hay unos lineamientos, ¿no? En la cual, o procedimientos en la cual se tiene que cumplir. Para esto se hará en la fase del gasto se hará un compromiso, se hará un devengado, se hará un girado, pero como indiqué no tiene incidencia presupuestal, pero sí tiene incidencia a nivel de tesorería y obviamente a nivel contable. En el caso de la determinación de la controversia, obviamente el numeral 20.04 indica que la entidad debe emitir lineamientos que estime pertinente. Esto quiere decir de que la entidad, para efecto de la determinación y estado situacional de controversia, pues es importante que dicte alguna directiva, algún lineamiento específico para aplicar esta disposición. Siguiente. Como punto 5 vamos a ver la percepción de los ingresos por participación en procesos de selección, indemnización o liquidación de seguros. Este punto también es muy importante tener en cuenta en el caso de las indemnizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos, pues les comento, en un gobierno local se aseguró un vehículo de limpieza pública, no por un monto X. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros optamos por un seguro vehicular, en este caso la empresa aseguradora va a determinar pues, de qué año es el vehículo y cuánto ha sido el monto. En este caso, el gobierno local adquirió un vehículo de limpieza pública, pues, como era un vehículo nuevo, pues ha sido utilizado correctamente, pero hubo un problema en el motor y obviamente se siniestró, ¿no? Entonces, el seguro obviamente repuso el vehículo por el monto pactado. Entonces, si hablamos de indemnizaciones, y en este caso, como el ejemplo que le indiqué, la entidad lo que hizo es, obviamente, adquirir nuevamente el vehículo, no lo repuso el vehículo, y había un saldo pendiente de ejecutar. Entonces la pregunta es, oye Juan Carlos, ¿en dónde puedo utilizar este saldo que me queda? Ya adquirí el vehículo y me queda un saldo, no sé, de 10.000 soles. ¿En dónde lo puedo utilizar? Obviamente, según el numeral 25, pues nos indica de que estos recursos pueden utilizarse para mantenimiento y conservación de los bienes. Es decir, si en este caso, en el ejemplo, indicaba de que era un vehículo de limpieza pública, pues con estos recursos se pueden utilizar para su conservación o su mantenimiento preventivo. En lo que se refiere a los ingresos percibidos en los procedimientos de selección y liquidación de seguro, pues la directiva pues nos indica que pueden financiar las metas presupuestarias relacionadas a las acciones por las cuales se originaron dichos ingresos. Asimismo, nos indica que pueden financiar la creación o modificación de metas. Hay que tener en cuenta que estos conceptos que vemos en la lámina pues son registrados en la parte presupuestaria en el rubro de financiamiento recursos directamente recaudados, y estos pueden ser utilizados obviamente conforme a la necesidad, en este caso, que tuviera la entidad para efecto de financiar nuevas metas, nuevas actividades. Pero es importante de que en el caso de las indemnizaciones, pues, como indiqué en el ejemplo, que sea destinado pues, a la recuperación o reposición, en este caso, del bien asegurado. A continuación, vamos a ver el punto 6, ingresos por ejecución de garantía de fiel cumplimiento. Acá tenemos el marco normativo, que es el numeral 20.06, y nos habla sobre cómo se realiza la ejecución de garantías de fiel cumplimiento, o en todo caso, cómo es su incorporación y cómo se va a financiar.
Aquí vemos un caso cuando las garantías de fiel cumplimiento pues son financiadas o han sido financiadas con recursos determinados, recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias. ¿Cómo se incorpora? Se incorpora en el rubro de financiamiento o fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Obviamente no tiene que tener ninguna controversia, no tiene que tener ningún proceso judicial ni tampoco administrativo. ¿Qué va a financiar? Va a financiar la culminación de metas presupuestarias donde se originaron dichos ingresos y obviamente también la creación o modificación de nuevas metas. Por ejemplo, en una entidad se realizó un proceso de selección para adquirir bienes en este caso, de vaso de leche. En este gobierno local pues, estaba financiada una parte de este programa vaso de leche con recursos directamente recaudados. Y obviamente el contratista pues, no cumplió con este procedimiento, incumplió, y obviamente estos recursos pues, lo destinaron pues, para comprar pues, los insumos, ¿no? que dejaron de percibir en su momento. Entonces, este numeral punto 06 nos da alcances de cómo debe ser el tratamiento cuando la ejecución de garantía de fiel cumplimiento pues, ha sido financiada con recursos determinados, recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias. Cuando hablamos también de fiel cumplimiento, por ejemplo, si vemos un proyecto de inversión pública, ustedes saben de que cuando realizamos un proceso y cuando vamos a firmar el contrato, pues la entidad pues o el contratista nos tiene que dar pues, una garantía, ¿no? Obviamente para la firma del contrato. Entonces, esta garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando no se cumple con los procedimientos indicados en el contrato. Y para efecto de su incorporación, pues como indiqué, se registra en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. A continuación, vamos a ver el mismo, en la siguiente lámina, vamos a ver en este caso cómo es el tratamiento de las garantías de fiel cumplimiento financiadas con recursos ordinarios, ¿no? Obviamente estos constituyen recursos de tesoro público y su depósito pues, es reglamentado en este caso por el Sistema Nacional de Tesorería. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con las preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Cómo se incorpora al presupuesto institucional aquel ingreso proveniente de la ejecución de garantía? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Yarmeli. Hay que tener en cuenta el numeral 20.06, donde nos indica que la culminación de las metas debe destinarse a la culminación de las metas presupuestarias donde se originaron dichos recursos. Asimismo, se pueden destinar para la creación o modificación de metas presupuestarias. Obviamente, para ello tiene que analizar el responsable del presupuesto pues, las específicas que requieren mayor financiamiento. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos con la siguiente consulta. Sobre los ingresos por indemnización o liquidación de seguros, ¿qué tipo de gastos pueden financiar? Adelante. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que en el caso de las indemnizaciones, conforme a la directiva de ejecución presupuestaria en su artículo 20, pues, nos indican que debe ser destinado o debe orientarse a la recuperación o reposición de los bienes siniestrados, así como el mantenimiento y conservación de estos. Muchas gracias. Bien. Tenemos una última consulta. El ingreso obtenido por la aplicación de una penalidad relacionada a un proyecto de inversión en el rubro del financiamiento 18, canon y sobrecanon. ¿Cuál es el destino de dicho recurso? Adelante. Obviamente, el primer punto es, en este caso, es un proyecto
debe culminarse la ejecución del proyecto, es el primer punto, y si a pesar de eso genera saldos, pues se puede destinar para otras actividades o específicas que requieran mayor financiamiento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por dar respuesta a nuestras consultas. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora, Trinidad Félix Choquecahuana, responsable del equipo de devoluciones de la Dirección General de Tesoro Público. Bienvenida, Trinidad. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Shermeli, por el pase. Bien, ante todo, quiero darles la bienvenida a todos, ¿no? A todos los participantes en este webinar. Voy a comentarles respecto del tratamiento que se le da a los recursos que provienen de la ejecución de cartas fianza, penalidades y similares en el marco del Sistema Nacional de Tesorería. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, donde estamos indicando todo lo relacionado al marco normativo y el alcance. En cuanto al marco normativo, tenemos la resolución directoral, la 011 del año 2018, en el cual se estableció justamente la apertura de las cuentas bancarias para el depósito de los recursos que provienen de estos conceptos que hemos indicado, ¿no? Básicamente, esta cuenta fue abierta por el Tesoro Público a nombre de cada unidad ejecutora de los tres niveles de gobierno, perdón, de los dos niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y también de las municipalidades. Se les abrió una cuenta especial denominada ejecución de garantías a cada una de estas entidades, con la finalidad de que se depositen en estas cuentas todos los recursos que provienen de la ejecución de garantías, de penalidades y similares, ¿no? Pero básicamente de aquellos recursos que tienen una controversia, ¿no? Arbitral, judicial, ¿no? Que estén en litigio. En esta resolución directoral, ¿no? Además de que se dispuso la apertura de esta cuenta, se establece también se indica a las entidades que tienen que apersonarse al Banco de la Nación para poder registrar a los responsables del manejo de las cuentas de esas entidades. Y lo más importante, considero yo, ¿no? Son los aspectos relacionados al registro de esos recursos depositados en esa cuenta, así que también como el destino de los mismos, ¿no? Y también la obligatoriedad que tienen las entidades que son titulares de esta cuenta bancaria para llevar un control, un registro pormenorizado de estos recursos que vienen captando, ¿no? Eso es responsabilidad del administrador en la entidad que debe establecer lo necesario para que se tenga un registro que contenga información de los recursos que se vienen captando por los conceptos indicados, los montos, las fechas, ¿no? La procedencia, los conceptos, entre otras cosas que le puede ser de utilidad a la entidad, ¿no? Bien, posteriormente se emitió la Directiva 001-2019, que se aprobó con la Resolución General 042-2019, pero esto se aprobó con la finalidad de establecer algunos lineamientos a todo el sector público para que puedan determinar de manera adecuada el saldo de balance, ¿no? Dado de que se habían tomado conocimiento, ¿no? Anteriormente de que habían muchos errores en los registros de estos conceptos, de estos recursos que provienen de penalidades, ejecución de cartas fianza, sobre todo aquellos que estaban en controversia, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que las entidades por lo general lo registraban como si fuera un RDR cuando no debería haber sido así. Entonces, en esta Directiva 001 se establece precisamente, se dan los lineamientos, ¿no? Para que las entidades puedan diferenciar cómo deben ser registrados y poder tener un adecuado saldo de balance, ¿no? Posteriormente, el año pasado, se emitió la Directiva 0001-2022, que se aprobó con la Resolución Directoral 012-2022. Eso básicamente es para distinguir, ¿no? Les comento que las primeras resoluciones que he mencionado hasta el año 2022 era de aplicación para todos los tres niveles de gobierno, como ya lo indiqué anteriormente, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Pero a partir de este año ya la figura cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una disposición a nivel de ley, ¿no? Que es el Decreto Legislativo 1441, el artículo 15.3, que establece que los recursos que provienen, entre otros,
porque son tasas, son ingresos no tributarios, son multas también del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y los organismos constitucionalmente autónomos, son recursos del Tesoro Público. Entonces, en esta directiva 001 se está estableciendo cuál es el procedimiento para el tratamiento de estos recursos, pero para esos niveles de gobierno. Entonces, con esta nueva disposición, prácticamente el alcance de las normas que se habían dictado para el tratamiento de las penalidades ya cambia, ¿no? Ya no está el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, tampoco el Poder Legislativo. Entonces, queda lo que está indicado en esta diapositiva, las unidades ejecutoras del gobierno regional, las municipalidades y las universidades públicas. Entonces, vamos a ver más adelante la forma del registro, ¿no? de estos recursos que se depositan en esta cuenta especial que el Tesoro Público abrió de manera de oficio, ¿no? a cada entidad. Bien, entonces lo que sí quiero dejar bien claro, ¿no? que también ya lo he mencionado, es de que esta cuenta especial que el Tesoro Público abrió es básicamente para depositar los recursos que provienen de ejecución de garantías, penalidades y similares que estén sujetos a controversia, solamente para eso. Si no hubiera ninguna controversia, ¿no? De acuerdo a las normas presupuestarias, estos recursos corresponden a la fuente recursos directamente recaudados. Entonces, en ese caso, si no hay ninguna controversia, el dinero se deposita conforme lo establece el Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Se centralizan en la cuenta única del Tesoro Público mediante un T6, ¿no? Un concepto de depósito que nosotros hemos denominado el 515, el que implica que el Tesoro Público, una vez procesado ese depósito, le entrega a la entidad, ¿no? Le genera una asignación financiera a favor de la entidad que ha hecho el depósito para que pueda utilizar esos recursos a través de la cuenta única del Tesoro Público. Bien, entonces, hecho esta precisión, ¿no? De que esta cuenta especial solamente es para depositar recursos que están en controversia, vamos a mencionar acá los aspectos relacionados al registro en el SIAP. Bien, entonces, una vez que el dinero ya depositado en esa cuenta, sujeto a controversia, lo que se tiene que determinar es, o se tiene que esperar, perdón, es si se ha declarado ya el consentimiento, ¿no? Que esté firme y consentido. Entonces, una vez determinado ese consentimiento, ese puede ser a favor tanto de la entidad pública como del proveedor o contratista que ha sido sujeto de la penalidad o de la ejecución de la carta fianza, ¿no? Entonces, en esta lámina vamos a ver la casuística en que la ejecución de la garantía o la penalidad no está consentida, ¿no? Todavía no tiene consentimiento. Entonces, en tanto no tenga consentimiento, se tiene que depositar en esta cuenta, como se indica acá en el ítem número 2, ¿no? Y el registro en el SIAP solamente es financiero y contable. No afecta la ejecución del ingreso público, porque la cuenta bancaria especial a la que estamos haciendo referencia es una cuenta que no tiene afectación presupuestal, es una cuenta ordinaria, ¿ya? Entonces, el registro es financiero contable, no afecta la ejecución del ingreso público, no se afecta ningún clasificador del ingreso, tiene que estar depositado de manera obligatoria en esa cuenta especial, ¿no? Y si es que una vez se establece, ¿no? O ya se da el consentimiento de ese dinero y ese dinero es a favor del proveedor, entonces la entidad pública procederá a hacer la devolución con cargo a esa cuenta especial, ¿no? Y en ese caso, el registro de esa devolución también es financiero y contable, no afecta ningún presupuesto. Entonces, sí me interesa de sobremanera que esto lo tengan bastante claro, porque como les digo, hemos tenido muchas, y a la fecha inclusive, ¿no? Continúan llegando al Tesoro Público pedidos de devolución de estos recursos, ¿no? Por penalidades o ejecución de carta fianza, y que han sido registrados en el SIAP por la entidad como si fuera un RDR. Entonces, y eso está distorsionando totalmente la información presupuestaria y financiera de la entidad pública, ¿no? Entonces, téngase bien claro esto, por favor. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Bien, en este caso, vamos a ver la ejecución de la garantía o la cláusula penal cuando hay un consentimiento a favor de la entidad.
Entonces, el dinero está depositado, se debe mantener depositado en la cuenta especial. Si sale firme y consentido a favor de la entidad, se le hace la devolución, solo financiero contable es el registro, y cuando el consentimiento es a favor de la entidad pública, entonces ahí sí se constituye en un recurso directamente recaudado, ¿no? Entonces, en este caso, el registro si ya es un ingreso público, por lo tanto, la afectación es presupuestaria y financiera en la fuente RDR, afecte el clasificador de ingresos que corresponde, ¿no? Y se sustenta en el acto administrativo, la resolución judicial o el documento que haya resuelto el consentimiento, ¿no? Entonces, seguidamente tenemos los fondos provenientes de la ejecución de garantías de fin cumplimiento, ¿no? Que como ya lo mencionó ya el anterior expositor, en este caso, si la fuente de financiamiento con la cual se generó esa penalidad es la fuente de recursos ordinarios, eso constituye recursos del Tesoro Público. Una cosa que sí también quiero dejar bien en claro, que salvo esto último que he mencionado, estos recursos son, cuando es el consentimiento es a favor de la entidad pública, es RDR indistintamente de la procedencia de los recursos. El dinero puede proceder de la fuente recursos ordinarios, operaciones de endeudamiento, donaciones y transferencias, recursos determinados, ¿no? Igual es un RDR para la institución. Salvo que en los casos de operaciones de endeudamiento sí debe tenerse en cuenta el contrato de préstamo, ¿no? Porque se han visto muchos casos de entidades en las cuales ya han captado la penalidad, ha habido el consentimiento a favor de la entidad pública, la han depositado al Tesoro Público en la fuente, pero posteriormente ha venido ya la objeción del banco, ¿no? Llámese el Banco Mundial o el BID, ¿no? Declaran el gasto como no elegible y están pidiendo la devolución de los recursos. Entonces, siempre, antes de aplicar la fuente RDR, sí es bueno que revisen el contrato de préstamo o coordinen con el organismo multilateral para ver el destino de estos recursos. Muy bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Chanel. Muchísimas gracias, Trinidad, por tu exposición. Bien, ahora vamos a continuar con el segundo bloque de consultas frecuentes que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿Quiénes son los responsables del manejo de la cuenta especial? Adelante, Trinidad. Ok, bien, les había mencionado que ese es un aspecto que precisamente se señaló en la directiva, la primigenia, la 001 del año 2018, la 011, perdón, del año 2018, la que se señala que esas cuentas que se le abrió de oficio por parte del Tesoro Público a cada una de las unidades ejecutoras y municipalidades tienen que ser registradas, ¿no? En el Banco de la Nación, tienen que registrarse a sus responsables. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta en este caso es de que la normativa del Sistema Nacional de Tesorería establece que los responsables del manejo de todas las cuentas a nombre de la entidad, de todas las cuentas, ¿no? Cuentas presupuestales como no presupuestales, como es este caso, son los mismos. Entonces, se tiene que tener también presente de que esos responsables, según la normativa vigente, son el administrador y el tesorero como titulares y opcionalmente pueden haber hasta 2 suplentes, ¿no? Como máximo, ¿no? Así es. Gracias. Bien, Trinidad, vamos con la siguiente consulta. ¿De qué manera se deben custodiar los fondos depositados en la cuenta especial? Adelante. Bien, gracias. Bien, esos recursos que están depositados en la cuenta especial, como ya lo hemos indicado, son cuentas que no tienen afectación presupuestal, por lo tanto, los fondos tampoco se deben registrar presupuestalmente y más bien están a manera de custodia, ¿no? Están custodiados por la entidad, por lo tanto, la entidad debe establecer o debe de implementar mecanismos necesarios para que esa cuenta mantenga esos fondos y que no sea expuesto a ningún otro tipo de manejo, ¿no? Gracias. Bien, pasamos con la siguiente consulta. Si se resuelve la devolución a favor del proveedor o contratista, ¿a través de qué cuenta bancaria se realiza dicha devolución? Adelante, Trinidad. Como el dinero que está sujeto a controversia, ¿no? Y que todavía, bueno, en este caso ya se ha determinado que le corresponde al proveedor,
y como el dinero está en la cuenta bancaria especial, ¿no? Que el Tesoro ha abierto, entonces es con cargo a esa misma cuenta que se tiene que hacer la devolución. Y vuelvo a repetir, solo financiero y contable, no tiene un registro presupuestal. Gracias. Bien, tenemos una siguiente consulta. Las penalidades derivadas de la ejecución con recursos ordinarios que estén firmes y consentidas a favor de la entidad pública, ¿en qué fuente se registra? Adelante, Trinidad. Bien, tenemos la siguiente consulta. Las penalidades derivadas de la ejecución con recursos ordinarios que estén firmes y consentidas a favor de la entidad pública, ¿a qué fuente se registra? Adelante, Trinidad. Gracias, Shermel. Estas penalidades que han sido obtenidas con la ejecución con recursos ordinarios y están firmes y consentidos a favor de la entidad se registran en la fuente recursos directamente recaudados. Gracias. Bien, tenemos una última consulta. Si la penalidad está libre de controversia, ¿se deposita en la cuenta especial? Adelante. Si está libre de controversia, no se deposita en la cuenta especial. Tiene que ser depositada conforme a los mecanismos del Sistema Nacional de Tesorería, dado que eso ya pertenece a la fuente de recursos directamente recaudados. Se realiza en la cuenta única del Tesoro Público. Gracias, Shermel. Bien, muchísimas gracias, Trinidad, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes el día de hoy. De esta manera vamos culminando con esta capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema expuesto el día de hoy o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día.